Buenas, en este vídeo veremos cómo domotizar un aire acondicionado de la marca Gris, como este. Alexa, enciende aire acondicionado matrimonio. Vale. Alexa, apaga aire acondicionado matrimonio. Vale. Hola, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo de cómo instalar un aire acondicionado Gris, ¿vale? Que es el fabricante que yo he elegido para el dormitorio. eh, Porque ya visteis un poco lo dolor de cabeza que era lo de los aire acondicionados del fabricante Wine. Y para el dormitorio, pues sí he puesto un aire acondicionado que tiene integración directa con Home Assistant. Y como no he visto que nadie lo haya hecho un vídeo de él, o por lo menos yo no lo he encontrado, pues os lo traigo yo al canal para que veáis lo sencillo que es, ¿vale? Y nada, sin más, os voy a enseñar un poco cómo se instala con la aplicación y lo tendré por aquí. A ver, siempre me equivoco. En este lado, ¿vale? En este lado lo enseñaré cómo se instala con la aplicación de móvil y luego os enseñaré cómo se integra con Home Assistant, que es bastante sencillo, ¿vale? Pues nada, sin más, empezamos. Pues abriríamos la aplicación de móvil, buscaríamos en la aplicación Gri Plus en el Play Store de Android. Eh, yo la pongo a instalar, pero vosotros, pues, eh, para vosotros será mucho más rápido, ¿vale? De momento, también explicaros, hay que activar el modo Wi-Fi, ¿vale? Que en este caso tienes que presionar la tecla de Wi-Fi, esta que hay aquí arriba. No sé si se ve, creo que no. A ver, si no puedo poner ahí un poco, ¿vale? Y la de mode, ¿vale? O sea que serían esta tecla y esta tecla hay que dejarlas pulsadas para que haga como un pitidito, ¿vale? Y con eso se como que se activa el wifi del aire acondicionado. Vale, muy parecido a lo de la instalación de los Wine, pero vamos, en este caso es mucho más simple. Solo esos dos botones y se pone en modo wifi, ¿vale? Y eso, bueno, me cayó un segundo que terminé de instalar o sea, que terminé de instalar y ahora seguimos, ¿vale? Vale, pues ya estaría instalado. Le abriríamos la aplicación. Os va a pedir registraros. Es inevitable porque si no nos deja avanzar al siguiente paso. ¿Vale? Luego si queréis la aplicación ya la borráis o hacéis lo que queréis con ella. Pero sí que la primera vez os va a pedir registraros en GRI. ¿Vale? Esto lo paso, no me interesa. Esto del principio. Y nada, lo dicho, registráis y todo eso. Y cuando termine de registrar, os dejará pasar al siguiente paso. Hay un aire acondicionado, pero no es el nuestro, es virtual. Vale, esto es importante. Y para aquí un segundo. Aquí tienes que dejar tener activo el Bluetooth y tienes que tener lo de los dispositivos cercanos y todo eso. Ahora os enseñaré que hay que ir a las opciones de la aplicación y autorizarla, ¿vale? Vale, os iréis a ajustes, gestión de aplicaciones. En vuestro móvil puede diferir un poco, pero bueno, al final tenéis que ir donde están las aplicaciones, buscar la vuestra, que en este caso, lo como he dicho, la aplicación de Gris. Autorizarle el tema de que puede haber dispositivos cercanos, servicios de ubicación. Yo lo pongo que seas mientras que se usa la aplicación siempre. Y bueno, yo le he puesto almacenamiento, pero por si acaso, a veces algunas aplicaciones te piden que tengas acceso al almacenamiento. ¿Vale? Y nada, ya con eso terminamos y volvemos a la aplicación de Grid por donde lo hemos dejado.
Y ya si queréis, si dais a intentar de nuevo, ya directamente reconoce el aire, o sea, ya directamente lo encuentra. Y lo único que tenéis que añadirlo a vuestra red Wi-Fi. En este caso tiene que ser una red 2.4G, o sea, una red normalita, no puede ser una 5G. Y lo tenéis que añadir a esa. En mi caso es IoT V30 y le añadís. Esto es opcional, yo lo he puesto de dormitorio, pero vamos. Esto me da igual y ya está. Y listo, ya lo tenéis en la aplicación del móvil. Pero bueno, esta no es la que vamos a usar, simplemente usamos la aplicación para que le ponga una IP y la meta en vuestra red. ¿Vale? Y ahora pasamos a cómo sería en el Home Assistant. Este es el mío personal. Iríamos a ajustes, dispositivos y servicios, añadir integración. Añadiremos la integración de Grid, Climate y veréis que es sencillísimo. Le añadís, la arrancáis, va a encontrar el aire acondicionado rapidísimo. A ver que termine de instalarla. Ya lo he encontrado. Yo lo pongo que está en que lo agrego y se acabó, ya está agregado. Y con todos los controles y todo perfecto. O sea, a la primera no tienes que hacer ninguna cosa rara ni nada. Yo, por ejemplo, lo voy a meter aquí una tarjetita en una sección nueva por enseñarlo y ya está. Le dais a añadir tarjeta. Busquéis. Bueno, yo creo que hay una que se ve que es Climate, que es la más cómoda para esto. O termostato o algo así. Ahí. Buscáis el dispositivo nuevo. Ese es el mío en mi caso. Y ya está. Y ya lo tenéis. Si es que es súper sencillo. Con un fabricante que tiene soporte, no tiene nada más. Hace dormitorio y listo. Se acabó. Y ahí lo tenéis. Se puede apagar, encender, cambiar la temperatura. Ahí mira, ahora por ejemplo lo enciendo, pongo modo calor, frío, lo que queráis. Tiene todos los controles ya preestablecidos. Mucha mejor integración que los Wine. Pero vamos. Y ya está, no tiene más. Aquí os lo dejo. Simplemente quería traerlo al canal, ver que es muy sencillo. Y bueno, por si alguien más le aporta o tenía dudas si este fabricante era fácil o difícil integrarlo, pues yo las despejo. Muy, muy, muy fácil. Y el aire acondicionado en sí es una pasada. Va muy bien, calienta muy bien, enfría muy bien. Realmente una buena compra. No me recuerdo lo que me costó, pero igual si me acuerdo lo dejaré en la caja de comentarios y si lo queréis comprar o os interesa o lo que sea. Pues nada chicos, un saludo y hasta otra.